yo creo que no es fácil ser tan imbécil. Así es que, Hola compas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, nada, como no podía ser de otra forma, como los comentarios imperialistas y muy rollo Viva España han continuado y en este caso vamos a hablar de Tony Cantó, hay que aclarar que Tony Cantó no ha sido el único. Hemos visto como Ayuso, ayer hacíamos un vídeo con Miquel. A promover un indigenismo, el indigenismo, que es el nuevo comunismo. El nuevo comunismo de allí se llama indigenismo. Pero en el vídeo de hoy tenemos a un youtuber de Chile que, por cierto, yo lo sigo desde hace muchísimo tiempo, que tiene un canal que se llama Escupamos la Historia y se presenta a sí mismo como un anarcotuber mapuche llamado Minchequeún. Espero haberlo hecho bien. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estamos? hola, ¿cómo estás, Rubén? Espero que estés bien. Y hola a toda la gente. Mari Mari, nosotros saludamos en Mapuzungún. Mari Mari Kumpuche, como siempre saludo en todos mis videos. Y creo que sí, es necesario responderle a este tal Tony Cantó. Sí, ¿no? A ver, antes de responderle, me gustaría que hablases un poco pues, del pueblo mapuche. Un poco, pues, que nos explique el significado de la palabra, su origen y, bueno, que nos hagas un resumen, ¿no? Vale. Bueno, mira, el pueblo mapuche la verdad es que es un pueblo que existe desde ese lugar, o sea, existe, habita lo que hoy sería conocido como el sur de Chile, que se conoce como la región de la Araucanía, que es el nombre que le puso de todas maneras el español cuando llega hasta el territorio, y que se comprende también como territorio Gualmapu. Ujú. Cuando hablamos de Gualmapu, que ahora, digamos, se escucha mucho en las canciones, en la música y en todo lo demás, y después de cierta fecha comenzó a resonar mucho a nivel mundial, un Gualmapu se ubica más o menos en lo que sería desde el sur del río Biobío hasta el territorio Huilliche, como también se le comprende, que vendría a ser ya la región de la isla grande de Chiloé, etcétera. Ujú. Todo ese territorio que está ahí ha sido habitado durante miles y miles y miles de años por el pueblo mapuche. Este pueblo es un pueblo que ha resistido al imperio inca antes de la llegada de los europeos, resiste después a, mm, a España, resiste al Imperio de España, e incluso logra que España se rinda y firme un tratado. Se genera lo que se llama después una guerra defensiva, que ya voy a explicar un poco más lo que es, y hasta el día de hoy se encuentra también en resistencia y en lucha contra el extractivismo, las forestales y el Estado chileno y argentino, por su parte, porque hay que entender de que el pueblo mapuche no tenía las mismas fronteras que hoy tienen las repúblicas actuales. Entonces, digamos, se va dividiendo territorialmente, o se le denomina territorialmente, como los pueblo picunche, el pueblo mapuche, el pueblo huilliche, el pueblo puelche, etcétera. Ujú. Entonces, las quenche, y así sucesivamente se va repartiendo por el territorio. Y del otro lado de la cordillera también tenemos hermanas y hermanos mapuches resistiendo y luchando contra el Estado argentino. Vale, y en qué situación ahora mismo se encuentra el pueblo mapuche, en plan, en general, actualmente? Bueno, la verdad es que el pueblo mapuche en el territorio dominado por el Estado de Chile se encuentra en una constante lucha y en una constante resistencia durante ya muchísimo tiempo, desde los inicios de la República de Chile, desde su independencia de la burguesía criolla, que se encuentra como en una constante resistencia y lucha. Y esto justamente es generado porque desde que existe un plan de dominio y de sometimiento a ese territorio, que es un territorio en donde la gran, el gran proyecto extractivista se consolida con las forestales. Entonces, al momento de tener las forestales o las termoeléctricas y las hidroeléctricas, han pasado a llevar un montón de cosas que tienen que ver con la cultura y con la territorialidad mapuche. Y esto ha funcionado de la siguiente manera. Incluso en algún momento, una famosísima empresa española, por cierto, eh, emprende proyectos hidroeléctricos en el sector. Estamos hablando de la empresa Endesa. Sí. Y en algún punto incluso se pasa a llevar, o sea, se pasa por encima de un cementerio mapuche.
y Hostia, en tío. donde les importó absolutamente nada y construyeron una represa encima de un cementerio mapuche. Eso genera que en realidad simboliza un poco cuál es el desprecio que se tiene por parte del Estado chileno y por parte de sus proyectos capitalistas hacia la cultura mapuche, y no solamente la cultura, sino que hacia su cosmovisión y hacia su existencia en sí misma. Es decir, normalmente en Chile vemos en televisión o vemos en la prensa cómo se nos tilda de terroristas, cómo a quienes luchan y resisten se les tilda también de delincuencia, se les tilda de terrorismo, y cómo la verdad es que no tienen ningún problema en gastar balas, en asesinar o en suicidar personas. O sea, también ha pasado muchas veces, como el caso de Macarena Valdés, que fue una luchadora, una huaychafe, eh, que luchaba por proteger el territorio y que también fue asesinada por el Estado chileno, y que luego por los montajes policiales dijeron que había sido un suicidio, lo cual no calzaba en absoluto. Y esos casos se han repetido muchísimo. Terroristas y mapuches, todos al mismo saco. Permanece en la trinchera como el negro matapacos. Lucha por la vida y sobrevivir será difícil. En la Araucanía se planea un nuevo atraco. A la Maca la mataron. La mataron por ser mujer. A la Maca le quitaron el sulfiro. A la Maca pensaron callarla, pero no, se equivocaron. Porque los ideales puros trascienden más allá de la muerte. Porque los gritos de libertad y justicia jamás se ocultan. Nunca se... Bueno, si te parece, Dani, creo que ha llegado el momento de responderle a Toni Cantó. Vamos a ver el vídeo y esperamos tu respuesta, ¿vale? Dentro vídeo. Pues acabo por una cosa que tiene que ver con algo que creo que es nuestro trabajo y que tiene que ver con reivindicar con orgullo nuestro legado histórico. Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. Liberó al continente, porque si no, los pocos cientos de españoles que fueron capaces de liberar aquel continente debieron ser Superman. No. Lo conquistaron, no me haga ese gesto, por favor. No, le digo al señor de Podemos. Lo conquistaron... Disculpe, señor Envalle, le ruego que no reitere ese gesto absolutamente impropio de esta comisión. No lo conquistaron, lo liberaron, porque si no es imposible entender cómo unos cientos consiguieron liberar a tantísimos miles de personas de aquel continente que estaban absolutamente sojuzgados por un poder que era absolutamente brutal, salvaje, incluso, y por eso he copiado esa frase de Marcelo Gullo, que me gusta tanto, incluso caníbal, que eran capaces de, en una sola ceremonia, matar a 70.000 personas. Yo creo que España liberó aquello, y que a partir de ahí creamos una historia común, con una lengua común y con un legado histórico del que nos tenemos que sentir muy orgullosos. Pues eso. A ver, Dani, ¿qué le dirías a Toni Cantó? O sea, el resumen es este. Yo no creo que seamos colonizadores, ni conquistadores, ni nada parecido. Yo creo que España, cuando llegó a aquel continente, liberó al continente. Lo liberó de un poder brutal, salvaje, caníbal. Casi nada dicho. ¿Qué le diría? Bueno, si eso es liberar, vamos a ver si entonces los latinoamericanos y los árabes vamos para allá a liberar también a España del yugo de la monarquía pesada que tienen, ¿no? O sea, salvarlos de esa incivilización que es la monarquía, y vamos para allá y lo hacemos a su estilo, ¿no? O sea, si es por eso, bueno, vamos para allá y lo hacemos a su propio estilo. Y, y me imagino que él también estará muy agradecido de que los liberemos de ese yugo, o sea, de esa incivilización que significa la monarquía española. Bueno, yo la verdad es que no es primera vez que me encuentro con una frase de ese estilo por parte de políticos en España, y que conste que no solamente sucede en España, es decir, esto también ocurre en Argentina, también ocurre en Chile, también ocurre en México, y la verdad es que siempre es muy denigrante. La verdad es que justamente yo creo que no es fácil ser tan imbécil. Así es que, por alguna manera como que digo, a ver, ¿cómo lo enlazamos esto? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo lo comprendemos?
Es duro ser imbécil, esa es la verdad. Pero yo creo que demuestra finalmente una incultura, una incapacidad de empatía y una incapacidad de comprender los procesos históricos que la verdad es que se reitera en un montón de personas que repiten sus mismos discursos finalmente. Eh, y eso es algo que ya hay que frenarlo. La verdad es que hace poco se hablaba como del perdón y yo la Sí, verdad es que desde mi punto de vista, como que no me sirve el perdón tampoco, porque el perdón, no sé, más allá desde la perspectiva que tiene la Iglesia Católica del perdón y que te vas al cielo, en realidad para mí no representa absolutamente nada. En realidad yo creo que más que pedir perdón o más que eso es que por favor se reflexione mucho más sobre el tema y que no solamente se queda como en una reflexión en tus cuatro paredes de la casa, sino que también se lleve a la acción justamente deteniendo o frenando el carácter racista y xenofóbico que no solamente se da contra los países que fueron colonizados en Abya Yala, sino que también se da contra los países que fueron colonizados en África, caso de Marruecos, por ejemplo, o como los países que fueron colonizados también por otras potencias de ese momento en Asia. Entonces, la verdad es que venimos de continentes que hace poco uno de estos tipos también hablaba sobre que prácticamente teníamos que estar agradecidas y agradecidos por nuestros apellidos hispanos y la verdad es que ¿qué es eso de estar agradecido por ponernos un apellido patrilineal que simplemente demarca una cultura que no fue establecida e impuesta, cuando para nosotras y nosotros la verdad es que el apellido no tenía, la verdad, ningún tipo de relevancia, sino que eso se lo dejamos a los pijos, ¿no? sí. Pero como que no tenía ningún tipo de relevancia porque ya existían los nombres y existían grandes ceremonias para conmemorar y para poder, digamos, colocarle el nombre a una niña y un niño la frase, digo yo, ¿no? De me siento orgulloso de mi patria y me siento orgulloso de lo que hizo la Iglesia Católica y todo lo demás, simplemente denota eso. Es decir, viene a demostrar de que ese orgullo patriótico y esa nostalgia que tiene la derecha hispana, esa nostalgia sobre ese imperialismo de los grandes galeones saliendo desde el puerto de Sevilla Mm. y llegando hasta acá para llevarse gente esclava para allá o llevarse el oro que después al final igual lo perdieron. Entonces, como que eh, demuestra finalmente, viene a demostrar un poco eso, cuando dice que lo liberaron y no lo conquistaron, porque en algún momento del video dice, porque fue liberado un poder que era salvaje, que era incluso caníbal. Aníbal. Caníbal, entonces, ¿me entiendes? Como que existe todavía esta idea de la civilización versus la barbarie, que fue una idea que acá también caló bastante profundo en el siglo XIX. Entonces, en donde, por supuesto, lo civilizado era el cristianismo y era, digamos, la cultura occidental, y en donde la barbarie finalmente era todo lo que estuviera aquí, ¿no? O sea, y siempre se sujetan del mismo de la misma falacia, ¿no? Que es como hablar sobre los incas o sobre los aztecas sacrificando personas Sí, y todo lo demás. Y yo creo que ahí es necesario revelar que, a ver, existen imperios y los imperios tienen comportamientos imperiales. O sea, es decir, los imperios, tanto en Abya Yala como en Europa, como en África, como en Asia, la verdad es que tienen conductas que son completamente aborrecibles, ¿verdad? Es decir, yo en ningún momento voy a justificar a los aztecas, por ejemplo, por el claro. hecho de haber sometido a otros pueblos mucho más pequeños y que se comportaban de la misma manera como una pirámide jerárquica, ¿no? Lo cual no lo hace para nada distinto al imperio español de ese Claro. momento. Entonces, al final, tratar de condenarlo le sale un disparo en su propia cabeza, porque ahí es donde se dan cuenta finalmente de que no estaban tan distintos. O sea, la diferencia entre quemar mujeres por plantar o por conversar entre grupos de más de 10 personas a sacrificar personas, digamos, porque hubo un eclipse, la verdad es que no es tan distinto. Exacto. Entonces, entonces, en realidad se termina transformando en una falacia, además que no todos los pueblos son así, es decir, a ver, Abya Yala no era el imperio inca, ni era el imperio azteca, ¿no? Sino que Abya Yala era una multitud, y es una multitud de pueblos con culturas muy diversas,
cada pueblo muchas veces con un idioma también muy diverso, y eso es justamente lo que lo hace rico en una cultura. ¿M? Entonces, cuando llegan estos tipos y dicen, no, sabes que aquí no existe una cultura y nosotros le vinimos a Sí, traer la cultura, hablan simplemente de que lo que nos vinieron a traer fue el cristianismo sí, la Biblia. y la Biblia. Entonces, ahí cuando hablan un poco de eso, significa, es como que uno dice, ok, a ver, vamos, ¿qué tipo de cultura me trajiste? A ver, y vemos que esa cultura en realidad nos ha generado vergüenza, culpa y un montón de otras cosas. Yo, en lo personal, ella es muy evidente, soy ateo. Ujú. Y, y la verdad es que en ese sentido siento que la Iglesia Católica ha contribuido enormemente al desarrollo de los grandes problemas que también se tienen ahora a nivel cultural, tanto en Gualmapu Mapuche como en todo el resto del continente. Sí. ¿Y qué opinas ahora de este 12 de octubre que se va a celebrar? Bueno, de hecho, fíjate que estaba leyendo sobre este mismo sujeto, ¿no? Sobre Tony Cantó, y sé que viene un poco del mundillo de la televisión y todo lo demás, que es actor, político, un Sí, actor muy malo, un actor malísimo. un actor malísimo, que por ahí anduvo divagando en varios partidos, incluso por ahí pasó por el PP, ¿no? Y, o sea, creo que de hecho estuvo generando una candidatura por medio del PP, y que incluso se ha manifestado contra la política lingüística en el sistema educativo catalán. Entonces, Sí, sí, él tiene una oficina llamada la Oficina del Español. sí, sí, en Sí, Madrid. sí, sí, que se encarga de impulsar la lengua española en Madrid, porque como en Madrid se ya habla en alemán y en francés y eso, pues era necesaria esa oficina, ¿no? Claro. Entonces, como que lo que yo logro entender es que incluso se busca como celebrar el Día de la Hispanidad, ¿no? Que allá se llama el Día de la Hispanidad. Aquí ha pasado por diversos nombres. Fíjate que yo cuando era niño, el 12 de octubre acá, bueno, era un día feriado y se celebraba lo que en este momento se llamaba el Día de la Raza. O sea, claramente se hablaba de una raza por sobre la otra, ¿no? O sea, es el Día de la Raza, pero ¿qué raza? Si era Claro. el 12 de octubre, o sea, la raza que llegó. Es decir, ellos tenían la raza, digamos, europea blanca o Mm, criolla, tenía un día de la raza propio, ¿no? Entonces, claro. ahora hace poco que fue que dijeron, ok, vamos a tener también un día indígena, pero que básicamente forma parte de este concepto del indigenismo, ¿no? Que es un concepto también muy utilizado y que se utiliza, digamos, de una manera muy transversal, pero también decir que desde este punto de vista muchas veces el indigenismo más que nada se refiere a las políticas o a la postura política que puede tener una persona, digamos, no indígena, al Claro. respecto de cómo buscar incluir a los indígenas a la civilización, es decir, ok, ustedes, señores que son tan incivilizados todavía y que viven en la edad de piedra, los vamos a llevar hasta acá para que Ustedes que son caníbales, ¿no? ustedes que son caníbales los vamos a llevar hasta acá para que ustedes, digamos, puedan desarrollar una cultura dentro de los márgenes establecidos por el Estado, dentro de los márgenes establecidos por la patria chilena. Es decir, representa un poco aquello, más que otra cosa. Es por eso que trato de reivindicar más el concepto de resistencia indígena y que en parte, bueno, también cambia su apelativo según el tipo de pueblo, ¿no? O sea, acá se habla mucho de la resistencia mapuche, por ejemplo, así como también está la resistencia cahuésca, la resistencia aymara, en los territorios más al norte, en Chile, en Perú, también en Bolivia, en donde se da justamente también toda esta resistencia y toda esta lucha, ¿no? Por mi parte, siento una gran admiración también por la lucha y resistencia que ha dado mi pueblo, porque justamente ha sido inagotable, es decir, ha sido incansable tratando de defender finalmente, porque mucha gente nos pregunta, pero a ver, ¿qué es lo que defienden? Porque los incas dejaron piedras, dejaron estas pirámides. ¿Qué cosa dejaron los mapuches realmente? Dejaron grandes construcciones que dijeron, aquí, aquí hubo una civilización, y la verdad es que basta con llegar hacia el territorio que hoy en día se conoce como ya la entrada o la boca de la Patagonia, basta con llegar a Hualmapu para entender qué es lo que defendían los mapuches. Cuando tú ves los volcanes, cuando tú ves los ríos, cuando tú ves los lagos, cuando tú ves el océano, cuando ves esos bosques frondosos Claro, que hoy en día están tan en peligro, te das cuenta que eso es la gran construcción, te das claro. cuenta de que eso es la gran edificación
Sí, que siempre han defendido a los mapuches, la sí, naturaleza, claro. porque de ahí venimos y de ahí a ese mismo lugar vamos a volver. Es decir, el mapuche siempre se ha comprendido como un individuo que no es dueño de la naturaleza, sino que es parte de ella. Entonces, entendiendo esto, siempre ha habido un respeto por ella, en donde nuestros abuelos y nuestras abuelas pedían permiso para sacar una manzana de un árbol, en donde nuestras abuelas y nuestros abuelos lograban entender y conversar con los ríos, con los árboles, con todo lo demás, porque se comprende como un ser vivo y no como un simple recurso de extracción, como lo ve el capitalismo. Claro, es que son esas relaciones jerárquicas. Lo que estabas diciendo un poco me ha venido. Yo es que soy muy pesado con Bookchin, o sea, prácticamente, o sea, es mi pensador de referencia. Y cuando estabas explicando lo que defiende el pueblo mapuche de la naturaleza, de entender, de convivir con la naturaleza, pues me acordaba un poco de esa explicación que decía Bookchin sobre la primera y la segunda naturaleza, ¿no? Que el humano y la naturaleza son naturaleza, ambos. Por lo tanto, no se puede separar ni disociar la una de la otra. Y eso es lo que pretende, pues, sistemas jerárquicos como es el capitalismo, ¿no? Intentar someter, dominar, oprimir a la naturaleza y, claro, pues tiene las consecuencias que tienes hoy en día, ¿no? En plan, que estamos reventando prácticamente bosques, estamos extinguiendo especies, estamos quedándonos cada vez sin recursos. Y eso, pues, eso es lo que hay que empezar a entender, ¿no? Que los mapuches lo han entendido, pues, prácticamente siempre, ¿no? Claro, es que forma parte de nuestra filosofía, es decir, forma parte de lo que nosotros entendemos como Feyentún, que quiere decir espiritualidad, forma parte de nuestra cosmovisión, que es justamente eso, no nos desligamos del carácter natural, no nos desligamos de aquello, y es por eso que el pueblo mapuche representa un peligro para el avance del capital, y es por eso que representa un peligro para el avance del Estado, que resguarda ese capital, porque se opone a ese tipo de proyectos. Y la verdad es que tú vas viendo cómo funciona el mapa de Chile y si lo vas comparando con cómo era hace 10 años atrás o hace 20 años atrás o hace 40 años atrás, la verdad es que es bastante deprimente. Vas viendo que el desierto de Atacama, por ejemplo, que es conocido como uno de los desiertos más áridos del mundo, cada vez lo veo más hacia el sur, o sea, ya pasando Santiago, por ejemplo, que es donde yo vivo. eh, y se va acercando cada vez más al sur. Yo siempre menciono esto y me da mucha tristeza porque cuando niño, para ver algún bosque verde, la verdad es que no tardaba tanto en verlo, era cosa de viajar 2 horas hacia el sur y ya veía ese musgo Mm, verde claro. Hoy en día ya tendría que viajar 9 horas o 10 horas para poder ver algo de eso. Y el resto, joder, la verdad es que es monocultivo de pino, de eucalipto, pino radiata, pino insigne. Eh, y ver cómo todo aquello seca la tierra. O sea, es decir, hay que hablar justamente del peligro que representan los monocultivos. Y eso no solamente acá, sino que en cualquier parte del mundo donde la celulosa sea un negocio. Y es por eso justamente de que se oponen completamente a la instalación de las forestales y ha llevado una batalla valiente, una lucha contra estas empresas, que son empresas asesinas literalmente, porque han llegado a asesinar personas, ¿m? Y contra todos sus lacayos y defensores, es decir, la policía está completamente al servicio de las forestales en ese territorio. Existe el Comando Jungla, que es digamos, un escuadrón de la policía que fueron entrenados en las selvas colombianas para justamente llegar hasta Gualmapu nuevamente y, digamos, con un carácter completamente militarizado, reprimir a niños, a niñas, a mujeres, a hombres, a joder, ancianos. Y eso tú ves a un clima de guerra constante. Y ahí está la resistencia, ¿no? O sea, el grupo, digamos, que ha llevado una muy buena resistencia de carácter mucho más combativo es justamente la CAM, la Coordinadora Arauco Mayeco, que, digamos, ha ofrecido, digamos, una resistencia más allá de las plataformas y de lo que te puede ofrecer el Estado por medio de estas ayudas simbólicas, que son más que nada como una mirada un poco caritativa a cómo poder establecer una paz, porque aquí sí que ellos hablan de paz, ¿no? O sea, cuando se trata del mapuche defendiéndose, bueno, vamos y hablemos de la paz, claro. pero cuando se trata de ellos reprimiendo y asaltando, se trata de mantener el orden público, ¿no? Mm. Entonces, da esa diferencia.
Y como última pregunta, ¿crees que Sebastián Piñeira va a celebrar el 12 de octubre o qué? Bueno, mira, la verdad es que Sebastián Piñera es una persona que fue capaz de en una visita en Alemania escribir el saludo nazi y fue una persona y que de hecho fue bastante criticado por eso, es una persona que fue capaz de con Donald Trump regalarle un meme de una bandera chilena incluida en una esquinita, ¿no? O sea, en un pequeño tramo de la bandera norteamericana. Así es que la verdad es que lo veo extremadamente probable de que él sí sea de esas personas que celebran el 12 de octubre y que lo ven como algo bonito y como algo bueno, cuando la verdad es que para nosotras y nosotros simplemente significa un día en donde se reivindica mucho más la resistencia y la lucha de absolutamente todos nuestros pueblos. Compañero Minchequeum, espero decirlo bien, si no, poquito a poco iré aprendiendo. Me ha encantado charlar contigo. Todo invitado o invitada que viene, pues normalmente siempre lo obligo a que venga una segunda o una tercera vez. O sea que tú no vas a ser la excepción, ¿sabes? Bueno, lo voy a ir anotando ya para no quedarme dormido esta vez. O sea, yo cualquier cosita, además ya te tengo anotado, ya tengo tu contacto, así que yo garantizo ser pesado para volver a traerte al canal. No sé si quieres añadir algo más. Bueno, más que nada que entiendo de que quizás ya a modo de concluir, hablar un poco sobre lo que siempre se habla, ¿no? O sea, desde aquí, desde allá, que es un discurso un poco ario, un poco racista al respecto de que siempre hay como estos roces culturales y que sí existen aquellos roces efectivamente, pero eh, que no nos impide de que luchemos contra las fronteras. Es decir, el hecho de que seamos también un pueblo en resistencia no nos hace, digamos, justamente establecer una frontera que digamos, ok, vale, yo no veo a la gente desde esta frontera hacia el otro lado porque todos son invasores, qué sé yo. Sino que en realidad conocer más allá. Hay una muy buena frase que decía Manuel González Prada, que era un anarquista peruano, que decía que en realidad las patrias no existen más que dos patrias, ricos y pobres. Mm. Y ese es justamente lo que yo pienso, ¿no? O sea, tiene más en común Sebastián Piñera con un burgués en España que con un pobre en Chile. Así es como también tengo más en común quizás con un obrero o con una obrera en la región de Albacete que con un burgués acá en Santiago. Es decir, Claro. cuando hablamos de tener cosas en común y hablamos de tener un montón de experiencias, de sufrimiento, experiencias de resistencia, la verdad es que las patrias no existen. Y me gustaría mucho cerrar con eso. Reivindico, por supuesto, la lucha que hemos dado acá en este continente, del otro lado del Atlántico. Y más que perdones y todo lo demás, es que simplemente se cambie, digamos, el paradigma que se tiene al respecto. Y que personajes como estos, personajes como Tony Cantó, etcétera, son personajes que hacen un daño terrible. ¿Mm? Y que ellos son conscientes de aquello. Claro, claro. Y es por eso que justamente es necesario encararlo, es necesario enfrentarle, Sí. tanto en las calles como a nivel político, como a nivel que queramos, pero es necesario enfrentarle. Solo eso. Y yo creo que lo has enfrentado muy bien. Espero que sí. Vale, compañero, te mando un saludo y lo dicho, te esperamos pronto en el canal. Muy bien, que así sea. Salud. Salud, compa.